Mi futura suegra me lanzó una mirada llena de desprecio y dijo con frialdad: «Somos una familia de mucho dinero, ¿y tú vienes a tu propia fiesta de compromiso con un vestido tan sencillo?». Antes de que pudiera responder, mi futura cuñada dio un paso al frente, rasgó mi vestido sin el menor remordimiento y exclamó: «Lo hace para dejarnos en ridículo delante de todos». Lo peor fue que mi prometido solo bajó la cabeza y permaneció en silencio, como si nada estuviera pasando. Pero todo cambió en el instante en que mi abuelo, un hombre cuya presencia imponía respeto, cruzó las puertas del salón. Si disfrutas las historias donde las personas arrogantes reciben exactamente lo que merecen, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún desenlace impactante. Me llamo Heidi. Cuando tenía 9 años, perdí a mis padres en un accidente que cambió mi vida para siempre. Desde entonces, mi abuelo Harold se convirtió en la única familia que me quedaba. Además de cuidarme y educarme, era uno de los empresarios más influyentes y exitosos del país. Con los años levantó un enorme imperio de negocios y siempre tuvo la intención de dejarme todo como heredera. Sin embargo, hace 3 años tomé una decisión que lo dejó completamente sorprendido. No quería heredar una fortuna sin antes entender cómo era vivir como cualquier otra persona. Sentía que, si algún día iba a dirigir su legado, primero debía conocer el verdadero valor del esfuerzo, del dinero y del trabajo diario. Por eso decidí mudarme a Sacramento, rentar un pequeño departamento y conseguir un empleo común. Le prometí a mi abuelo que jamás usaría nuestro apellido ni nuestra fortuna para abrirme puertas o resolver problemas. Aunque la idea le pareció extraña, respetó mi decisión y mantuvo mi verdadera identidad en absoluto secreto. Así dejé atrás la comodidad de una vida llena de lujos para empezar desde cero como una chica cualquiera. Pensé que vivir con sencillez me ayudaría a rodearme de personas auténticas y a mantener lejos a quienes solo se interesaban por el dinero. Lo que nunca imaginé fue que esa elección terminaría llevándome a la noche más humillante de toda mi vida. Mi nueva etapa en Sacramento comenzó en un diminuto estudio y con un trabajo como recepcionista en un hotel. Conducía un viejo Honda Civic que hacía ruidos por todos lados y trabajaba turnos rotativos agotadores en un hotel muy concurrido del centro de la ciudad. Por primera vez tuve que hacer cuentas para comprar el supermercado, pagar la renta y asegurarme de que el dinero alcanzara hasta la siguiente quincena. Era un ritmo cansado, pero al mismo tiempo me hacía sentir libre como nunca antes. Lo mejor era que nadie conocía mi historia. Para todos yo era simplemente una joven trabajadora intentando salir adelante, no la nieta de un magnate. Esa tranquilidad era exactamente lo que estaba buscando. Fue ahí donde conocí a Sullivan, el hombre que más tarde se convertiría en mi prometido. Él era ingeniero de software y asistió a un gran evento corporativo de tecnología organizado en el salón principal del hotel. Mientras muchos invitados se comportaban con arrogancia, exigían privilegios y trataban mal al personal, Sullivan destacaba por todo lo contrario. Era amable, educado y siempre hablaba con respeto. Una noche especialmente caótica, un importante cliente perdió la paciencia y comenzó a gritarme por un problema con su reservación. Sullivan apareció sin hacer ruido, me ofreció una taza de café y me regaló una sonrisa tranquila mientras el cliente molesto finalmente se alejaba. Ese pequeño gesto rompió el hielo. Durante mi descanso comenzamos a platicar. Antes de terminar la noche, me pidió mi número de teléfono. Nuestra relación avanzó muy rápido. Sullivan era todo lo contrario a los hombres ambiciosos, fríos y presumidos que había conocido desde niña en el exclusivo mundo empresarial de mi abuelo. Nunca hablaba de cuánto ganaba ni intentaba impresionar a nadie con lujos. Siempre me escuchaba con atención, recordaba mis platillos favoritos cuando pedíamos comida para llevar y se aseguraba de que llegara sana y salva a casa después de mis turnos nocturnos. Llegué a pensar que por fin había encontrado a alguien que valoraba a las personas por lo que eran y no por el dinero que tenían. Sin embargo, cuando hoy miro hacia atrás, me doy cuenta de que las señales de alerta siempre estuvieron frente a mí. Yo simplemente decidí ignorarlas. Sullivan dependía demasiado de su mamá. Ella influía en casi todas las decisiones de su vida, organizaba sus horarios, opinaba sobre lo que hacía y hasta parecía determinar su estado de ánimo. Al principio eran detalles que parecían insignificantes. Estábamos celebrando un aniversario con una cena romántica cuando, de pronto, su teléfono sonaba con insistencia. En la pantalla aparecía el nombre de su mamá.
Sin pensarlo 2 veces, dejaba los cubiertos, se disculpaba conmigo y contestaba de inmediato. Después salía del restaurante y podía pasar 20 minutos caminando de un lado a otro mientras escuchaba atentamente todo lo que ella le decía. Yo me quedaba sola frente a la mesa, esperando a que regresara. Una noche, mientras estábamos sentados en la pequeña sala de mi departamento, decidí hablar con él. Acababa de responderle a su mamá por 5ª vez en menos de una hora, así que respiré profundo y rompí el silencio. Sullivan, le dije mientras dejaba mi taza de café sobre la mesa. Hablas con tu mamá todo el tiempo. ¿Ella realmente sabe quién soy? ¿Y si no le gusta que trabaje como recepcionista de hotel y que viva contando cada peso para llegar a fin de mes? Él siguió mirando la pantalla durante unos segundos. Finalmente levantó la vista, soltó una risa nerviosa y tomó mi mano con suavidad. No te preocupes, respondió con seguridad. Mi mamá lo va a entender. Solo se preocupa mucho por mí. Cuando te conozca, se dará cuenta de la gran persona que eres. Déjame encargarme de todo. Esa frase se convirtió en su respuesta para cualquier tema relacionado con su familia. Déjame encargarme. Siempre evitaba hablar a fondo sobre la relación que tenía con su madre. No soportaba los conflictos y hacía cualquier cosa con tal de mantener la paz, incluso si eso significaba darle la razón a ella en todo. En aquel momento confundí esa actitud con tranquilidad y respeto por la familia. Pensé que solo era un hijo muy unido a su madre. Nunca imaginé que esa obediencia absoluta terminaría cambiando por completo el rumbo de nuestras vidas. En ese momento no podía imaginar que la incapacidad de Sullivan para defender sus propias decisiones terminaría destruyendo todo lo que estábamos construyendo. Aún así, esos pequeños focos rojos no fueron suficientes para apagar lo que sentía por él. Con el paso de los meses, mi cariño solo crecía. A su lado encontraba la vida sencilla y auténtica que siempre había querido experimentar. Un año después llegó la gran sorpresa. Sullivan no organizó una propuesta llena de lujos ni buscó impresionar a nadie con algo extravagante. Me llevó a un parque tranquilo con vista al río Sacramento, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Caminamos junto al agua hablando de nuestros sueños, de la familia que imaginábamos formar y de todo lo que queríamos construir juntos. De repente se detuvo. Respiró profundamente y se arrodilló sobre el césped. Sacó una pequeña caja de terciopelo con un delicado anillo de diamante. No era ostentoso, pero en ese instante eso era lo de menos. Sus manos temblaban ligeramente mientras me miraba con una mezcla de nervios e ilusión. Con la voz entrecortada me prometió que siempre me cuidaría, que lucharíamos juntos por una vida tranquila y que nunca me dejaría sola frente a los problemas. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque aquella escena era exactamente como siempre la había imaginado, sencilla, sincera y llena de amor. El precio del anillo jamás cruzó por mi mente. Mi abuelo podía gastar mucho más que eso en una sola comida de negocios, pero nada de eso tenía importancia. Lo único que veía era al hombre que estaba frente a mí, dispuesto a compartir su vida conmigo. Sin pensarlo 2 veces acepté. Lo abracé con fuerza convencida de que mi verdadera identidad nunca sería un obstáculo y de que nuestro amor sería capaz de superar cualquier dificultad. Una semana después del compromiso, Sullivan decidió que había llegado el momento de presentarme oficialmente con su familia. Condujimos hasta una amplia casa ubicada en un exclusivo vecindario residencial. Desde afuera todo parecía diseñado para llamar la atención, jardines perfectamente arreglados, enormes columnas y una fachada que buscaba transmitir lujo a cualquier costo. Al entrar, la decoración seguía la misma idea. Había detalles dorados por todas partes, enormes lámparas que imitaban cristal y muebles elegidos más para impresionar que para sentirse cómodos. Ahí conocí a Rita, mi futura suegra, y a Sabrina, la hermana de Sullivan. Rita llevaba un elegante vestido de diseñador y un grueso collar de perlas, como si asistiera a una gala y no a una simple cena familiar. Me recibió con una sonrisa ensayada que nunca llegó a transmitir calidez. Sabrina, por su parte, sostenía una copa de vino mientras me observaba de pies a cabeza. Antes de decir una sola palabra, recorrió mi ropa con la mirada y terminó fijándose en mi bolso. Al notar que no tenía el logotipo de alguna marca de lujo, hizo un gesto de desprecio casi imposible de ocultar.
Así que tú eres Sadie, dijo con tono burlón mientras hacía girar el vino dentro de la copa. Te vi llegar. ¿Ese carrito estacionado detrás de mi Mercedes es tuyo? Sí, respondí con tranquilidad. Es un Honda Civic ya con algunos años. Ah, contestó alargando la palabra con una sonrisa cargada de falsa compasión. Bueno, al menos sirve para llevarte de un lugar a otro. Yo jamás tendría paciencia para mantener un coche tan viejo. Sullivan soltó una risa incómoda, como intentando restarle importancia al comentario, y enseguida me condujo hacia el comedor. Rita había preparado una mesa impecable. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz, las servilletas de tela estaban dobladas con precisión y cada detalle parecía pensado para transmitir una imagen de elegancia. Sin embargo, detrás de aquella apariencia perfecta, la tensión comenzaba a sentirse desde el primer minuto. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron con una aparente calma. Rita actuaba como la anfitriona perfecta, sonriendo con elegancia y hablando sin parar de su vida llena de privilegios. Presumía sus membresías en exclusivos clubes sociales, las galas benéficas a las que asistía y el supuesto éxito de la empresa de medios que dirigía Sabrina. Yo preferí mantenerme al margen. Comía en silencio, respondía con cortesía y asentía de vez en cuando para no interrumpir la conversación. Pero tarde o temprano llegó el momento en que toda la atención se dirigió hacia mí. Sullivan me comentó que trabajas en el centro de la ciudad, Eddie, dijo Rita mientras entrelazaba las manos sobre la mesa. ¿En qué empresa estás? ¿Finanzas? ¿Marketing? Dejé el tenedor a un lado y respondí con tranquilidad. En realidad trabajo como recepcionista en un hotel. El ambiente cambió al instante. El sonido de los cubiertos desapareció. Sabrina dejó su copa suspendida en el aire y ambas se quedaron mirándome como si acabara de decir algo imperdonable. La cordialidad que había llenado el comedor unos segundos antes se desvaneció por completo. Rita frunció ligeramente el ceño. ¿Recepcionista? Repitió con un tono tan frío que parecía incapaz de aceptar aquella palabra. Sí. Me encargo de atender a los huéspedes y coordinar las actividades de la recepción. Ella se recargó lentamente en la silla y soltó un suspiro exagerado. Después alternó la mirada entre Sullivan y yo, sin mostrar el más mínimo gesto de amabilidad. Mi hijo es ingeniero senior de software, dijo con evidente orgullo. Tiene un futuro brillante y se relaciona con personas muy importantes. Necesita a una esposa que esté a su mismo nivel, alguien capaz de acompañarlo en ese estilo de vida y comprender las exigencias de su carrera. Hizo una pausa, como si quisiera que cada palabra pesara todavía más. No tengo nada en contra del trabajo honesto, Eddie. Pero ser recepcionista de hotel, bueno, la diferencia entre ustedes es demasiado grande. ¿Cómo piensas acompañarlo a reuniones de negocios o eventos de la industria? ¿Qué impresión crees que causará entre sus colegas? Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. No solo eran sus palabras, era la manera en que hablaba de mí, como si mi profesión determinara el valor que tenía como persona. Entonces volteé hacia Sullivan. Era su casa. Era su madre quien acababa de humillar públicamente a la mujer con la que apenas una semana antes había decidido casarse. Esperé que dijera algo. Cualquier cosa. Esperé que explicara que mi trabajo no definía quién era. Que le pidiera a su madre un poco de respeto. Que, al menos, dejara claro que no permitiría ese trato. Pero no ocurrió nada. Sullivan bajó la mirada hacia su plato. Su rostro comenzó a ponerse rojo y, en lugar de enfrentar la situación, soltó una risa incómoda. De entonces, Sabrina dijo apresuradamente intentando cambiar de tema. ¿Cómo va la nueva campaña de marketing de tu empresa? Sabrina apenas me lanzó una sonrisa de superioridad antes de empezar a responderle. Y así, de un momento a otro, dejé de existir para ellos. La conversación giró por completo alrededor de los proyectos de Sabrina, mientras yo permanecía en silencio tratando de procesar lo que acababa de pasar. Apenas una semana antes, Sullivan me había prometido que siempre estaría a mi lado. Sin embargo, ni siquiera fue capaz de defenderme de un comentario ofensivo durante una cena familiar. El resto de la noche se hizo interminable. Terminé de comer casi por inercia, comprendiendo que, dentro de esa familia,
mi dignidad ocupaba el último lugar. Pensé que todo terminaría ahí, pero estaba equivocada. Unos días después, Rita me llamó para pedirme una reunión privada. Escogió una elegante cafetería en el centro de la ciudad, un lugar exclusivo donde, según ella, podríamos hablar con toda tranquilidad. Sin saberlo, estaba a punto de escuchar las palabras que cambiarían por completo mi percepción de aquella familia. Cuando llegué a la cafetería, Rita ya me estaba esperando. Permanecía sentada con una taza de espresso frente a ella y una gruesa carpeta color beige descansando sobre la mesa. Ni siquiera intentó romper el hielo con una conversación cordial. Apenas tomé asiento, empujó la carpeta hacia mí. «Léelo», dijo con un tono seco y autoritario. La abrí con curiosidad y, en cuanto vi las primeras páginas, entendí de qué se trataba. Era un acuerdo prenupcial elaborado por los abogados de su familia. Mientras avanzaba por el documento, cada cláusula resultaba más fría que la anterior. Todo estaba diseñado para proteger únicamente los intereses de Sullivan. Si algún día el matrimonio terminaba, yo renunciaría a cualquier derecho de recibir apoyo económico. No tendría acceso a ninguno de los bienes adquiridos durante la relación y sería completamente responsable de cualquier deuda que pudiera tener. En pocas palabras, el contrato estaba hecho para asegurar que yo saliera con las manos vacías, sin importar las circunstancias. Sentí una profunda molestia, pero preferí mantener la calma. Cerré la carpeta lentamente y la dejé sobre la mesa. «Está bastante completo», comenté sin alterar mi voz. «Porque mi prioridad es proteger a mi hijo», respondió Rita sin apartar la mirada de mí. «Pero ese documento solo cubre la parte legal. Hay otra condición que también tendrás que aceptar si de verdad quieres formar parte de esta familia». La observé en silencio, esperando que continuara. «Vas a renunciar de inmediato a ese trabajo de recepcionista». No sonó como una sugerencia. Era una orden. No pienso permitir que mi nuera trabaje en un empleo de salario básico atendiendo clientes. Eso afecta la imagen de nuestra familia. A partir de ahora te quedarás en casa, te encargarás del hogar y dedicarás todo tu tiempo a apoyar la carrera de Sullivan. No necesito que la esposa de mi hijo esté cargando maletas o contestando llamadas de desconocidos. Por un instante me quedé sin palabras. No solo pretendía que firmara un contrato donde renunciaba a casi todos mis derechos económicos. También quería que abandonara el único trabajo que me daba independencia y estabilidad. Su plan era dejarme completamente dependiente de su familia. Tomé la carpeta, la deslicé de regreso hacia ella y respondí con absoluta firmeza. No voy a firmar ese acuerdo. Y tampoco voy a renunciar a mi trabajo. La expresión de Rita cambió de inmediato. ¿Perdón? Respiré hondo antes de continuar. Un matrimonio debe construirse entre dos personas que se respetan, no funcionar como un contrato donde una parte controla a la otra. Yo no estoy interesada en el dinero de Sullivan. Siempre he podido mantenerme por mi cuenta. Pero no aceptaré un documento que me trate como si fuera un riesgo financiero, ni voy a sacrificar mi independencia solo para cuidar la imagen que ustedes quieren proyectar. Si Sullivan decide casarse conmigo, tendrá que aceptar quién soy, incluyendo mi profesión. Rita golpeó la taza de café contra el plato con evidente enojo. ¡Qué muchacha tan insolente! Solo reaccionas así porque sabes que nunca podrás poner las manos sobre nuestra fortuna. Ya veremos qué opina Sullivan cuando se entere de tu actitud. Sin esperar una respuesta, tomó su bolso y salió de la cafetería visiblemente furiosa. Esa misma noche regresé a mi departamento y me quedé esperando a Sullivan. Sabía que, después de aquella conversación, tarde o temprano tendría que elegir entre seguir obedeciendo a su madre o demostrar, por primera vez, que realmente estaba dispuesto a defender la relación que tanto decía valorar. En cuanto Sullivan cruzó la puerta de mi departamento, fui directo al tema. No pensaba dejar pasar lo que había sucedido esa tarde. ¿Por qué permitiste que tu mamá me pusiera esa condición?, le pregunté sin rodeos. Me llevó a esa reunión para obligarme a firmar un contrato completamente injusto y, además, quiso que renunciara a mi trabajo. Esperaba que entendiera mi enojo. Que, por lo menos, reconociera que su madre había cruzado todos los límites. Pero su reacción fue muy distinta. Soltó un largo suspiro,
Dejó el portafolio junto al sofá y se llevó una mano a la frente, como si el problema fuera yo. Lady, por favor, murmuró con evidente cansancio. ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo? Sus palabras me dejaron completamente inmóvil. ¿Yo soy la que complica las cosas? Respondí sin poder creer lo que escuchaba. Tu mamá quiso que renunciara a todos mis derechos, que dejara mi trabajo y prácticamente me trató como si estuviera buscando casarme contigo solo por dinero. Sullivan evitó mirarme directamente. Solo es un contrato. Mi mamá se preocupa demasiado, así es ella. Además, siendo sinceros, tiene algo de razón con lo de tu empleo. Trabajas demasiadas horas por un sueldo muy bajo. Yo gano lo suficiente para mantenernos a los dos. Renuncia al hotel, firma el acuerdo y deja que ella se quede tranquila. No vale la pena pelear por esto. Lo miré con incredulidad. ¿Quieres que simplemente la deje ganar? Mi voz comenzó a temblar. Sullivan, ella me está tratando como si fuera una interesada. Quiere que dependa completamente de ustedes para no tener otra opción que aceptar todo lo que diga. Él perdió la paciencia. Solo está protegiendo a su familia, respondió elevando la voz. Enseguida se dio cuenta de su reacción y volvió a bajar el tono mientras caminaba de un lado a otro por la sala. Mira, solo firma, ¿sí? Muchas mujeres estarían felices de quedarse en casa. Hazlo por esta vez. Así evitamos más problemas. Ya no quiero seguir discutiendo. Sin esperar mi respuesta, entró a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé sola en la sala, observando esa puerta cerrada en absoluto silencio. En ese instante entendí algo que llevaba mucho tiempo negándome a aceptar. Sullivan no estaba preocupado por mis sentimientos, ni por mi trabajo, ni por mi dignidad. Lo único que realmente le importaba era evitar cualquier enfrentamiento con su madre. Ese fue el momento en que nuestra relación empezó a romperse de verdad. La confianza que había construido durante meses comenzó a desmoronarse, y por primera vez sentí que tal vez ya no había forma de reparar el daño. Como me negué rotundamente a firmar el acuerdo prenupcial, Rita decidió cambiar de estrategia. Si no podía controlar mis decisiones, intentaría controlar mi imagen. 3 días antes de la fiesta de compromiso llegó un enorme paquete a mi departamento. La caja llevaba el emblema de una exclusiva boutique ubicada en una de las zonas más lujosas de la ciudad. La abrí con curiosidad y retiré cuidadosamente el papel que envolvía el contenido. Dentro había un vestido que representaba exactamente todo aquello de lo que había intentado alejarme. Estaba cubierto de brillantes exagerados que imitaban piedras preciosas. Tenía un escote demasiado pronunciado y un color tan llamativo que era imposible pasar desapercibido. A simple vista transmitía lujo, pero para mí solo reflejaba ostentación y apariencias, justo el tipo de imagen que nunca había querido proyectar. El vestido parecía más apropiado para llamar la atención en una alfombra roja que para una fiesta de compromiso. Era exagerado, lleno de adornos brillantes y completamente opuesto a mi estilo. Ni siquiera había terminado de cerrar la caja cuando mi teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Rita. Contesté la llamada. Supongo que ya recibiste el paquete, dijo de inmediato, sin siquiera saludar. Sí, ya llegó, respondí mientras observaba nuevamente el vestido. Pero no pienso usarlo. Del otro lado de la línea escuché una risa burlona. Eso no está sujeto a discusión. Desde ahora formas parte de la familia Vance y seré yo quien decida cómo debes presentarte. Necesitas verte como corresponde para no avergonzarnos delante de nuestros invitados. Si hace falta ajustarlo, mándalo a arreglar, pero el sábado vas a usar ese vestido. Respiré profundamente antes de responder. Agradezco el detalle, pero puedo elegir mi propia ropa. Ya tengo listo el vestido que usaré ese día. La paciencia de Rita desapareció por completo. No me interesa la ropa barata que hayas comprado. Vas a ponerte el vestido que yo elegí, o después tendrás que asumir las consecuencias. Sin esperar mi respuesta, colgó el teléfono. Dejé el celular sobre el sofá y caminé directo hacia mi habitación. Abrí el closet y aparté la ropa que usaba todos los días para trabajar. Al fondo estaba una funda protectora que llevaba años guardando con muchísimo cuidado.
La bajé con delicadeza y recorrí lentamente el cierre. Dentro colgaba un vestido clásico, confeccionado con una elegancia discreta que nunca pasaba de moda. No llevaba piedras brillantes ni etiquetas de alguna marca exclusiva. Era el vestido de mi mamá. Había sido el último que usó durante la celebración de su cumpleaños, apenas unas semanas antes del accidente que les quitó la vida a ella y a mi papá. Durante más de 10 años lo conservé como uno de mis recuerdos más valiosos. Tal vez para cualquier otra persona solo era un vestido antiguo y sencillo. Para mí significaba mucho más que eso. Era la forma de sentir que mi mamá seguía acompañándome en uno de los momentos más importantes de mi vida. Ninguna cantidad de dinero, ningún vestido costoso y mucho menos las exigencias de Rita podían reemplazar el valor emocional que esa prenda tenía para mí. Lo colgué detrás de la puerta de mi habitación, por primera vez en todo el día, sentí que había tomado la decisión correcta. Aproximadamente una hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sullivan. Contesté pensando que quizá había llamado para entender mi versión de los hechos. Pero ocurrió todo lo contrario. ¿De verdad armaste un problema con mi mamá solo por un vestido? Preguntó con evidente molestia. Era la primera vez que lo escuchaba hablarme con ese tono. Yo no provoqué ninguna pelea, respondí intentando mantener la calma mientras me apoyaba en la barra de la cocina. Ella me envió un vestido con el que no me siento cómoda. Solo le expliqué que ya tenía uno preparado para la fiesta. Ni siquiera dejó que terminara. ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo? Me interrumpió levantando la voz. Mi mamá gastó mucho dinero para que te vieras bien ese día. ¿De verdad te cuesta tanto ponerte el vestido que eligió? Deja de ser tan terca y haz lo que te está pidiendo. Sentí un nudo en el pecho. Después de unos segundos de silencio, respondí con la voz quebrada. Sullivan, el vestido que pienso usar era de mi mamá. Fue la última prenda que ella vistió antes de fallecer. Esperé que, al escuchar eso, finalmente entendiera por qué era tan importante para mí. Esperé un poco de empatía, aunque fuera por primera vez desde que comenzaron los problemas con su familia. Quiero sentir que ella está conmigo en un día tan importante, le dije con la voz entrecortada. Pero Sullivan no mostró la menor sensibilidad. A nadie le importan unos vestidos viejos, respondió con evidente fastidio, restándole por completo importancia a lo que ese recuerdo significaba para mí. Lo único que estás logrando es dejar en ridículo a mi mamá. Ponte el vestido que ella compró, o mejor ni te presentes a la fiesta. Después de esas palabras, el silencio se apoderó de la llamada. Por un instante sentí que ya no estaba hablando con el hombre del que me había enamorado, sino con alguien completamente diferente. Había elegido proteger el orgullo de su madre antes que comprender el dolor que yo cargaba desde la infancia. No discutí. No levanté la voz. Simplemente alejé el teléfono de mi oído y terminé la llamada. Regresé a mi habitación, observé el vestido de mi mamá colgado detrás de la puerta y, en silencio, me prometí que nadie me obligaría a renunciar a ese recuerdo. Aquella noche llegó la esperada fiesta de compromiso. Las enormes lámparas de cristal iluminaban el elegante salón del hotel mientras yo cruzaba la entrada con la cabeza en alto. Llevaba puesto el vestido de mi madre. Al acomodarlo antes de salir de casa, todavía conservaba un ligero aroma a lavanda que, por un instante, me hizo sentir que ella caminaba a mi lado. Ese recuerdo me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar a la familia Vance. Sin embargo, apenas mis tacones tocaron el brillante piso de mármol, las conversaciones dentro del salón comenzaron a apagarse una tras otra. Cientos de miradas se dirigieron hacia mí. Los invitados, vestidos con trajes de gala y elegantes atuendos de diseñador, comenzaron a observarme con evidente curiosidad. Poco a poco los murmullos fueron creciendo. Algunas personas incluso sacaron sus teléfonos para grabar mi llegada, como si estuvieran presenciando un espectáculo inesperado. Entre el ruido alcanzaba a escuchar risas discretas, comentarios en voz baja y el sonido constante de las cámaras capturando cada momento. Apenas estaba intentando comprender lo que ocurría cuando Rita apareció atravesando el grupo de invitados. Su expresión estaba completamente fuera de control. Ya no fingía cortesía ni elegancia. Quería que todos escucharan lo que iba a decir. ¿Qué significa esto? Y gritó con fuerza,
haciendo que el salón entero guardara silencio. Te dije claramente qué vestido debías usar. Somos una familia reconocida y tú vienes a tu propia fiesta de compromiso vestida de esa manera. Apreté mi bolso con firmeza y la miré de frente. Rita, este vestido era de mi mamá. Tiene un valor muy especial para mí y no pienso cambiarme. Ella soltó una risa llena de desprecio. Eso debería estar en la basura, respondió señalándome frente a todos. Mírate. Pareces alguien que entró por equivocación al evento. Lo hiciste a propósito para avergonzarnos delante de nuestros invitados más importantes. Gasté una fortuna para que te vieras presentable y apareces con esa ropa pasada de moda solo para desafiarme. Los comentarios alrededor comenzaron a multiplicarse. Cada murmullo parecía darle más seguridad para continuar humillándome. Entonces Sabrina dio un paso al frente con una copa de champaña en la mano. En su rostro se dibujó una sonrisa cargada de mala intención. Levantó la voz para asegurarse de que todos los presentes pudieran escucharla. Lo está haciendo para dejar en ridículo a toda nuestra familia. Sus palabras resonaron por todo el salón, y por un instante, todas las miradas volvieron a clavarse en mí mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso. Lo único que quiere es hacernos quedar mal frente a todos, gritó Sabrina para que cada invitado pudiera escucharla. Quiere que la gente piense que no la tratamos bien. Es una oportunista buscando llamar la atención. Antes de que pudiera reaccionar, avanzó hacia mí con pasos rápidos y llenos de furia. No se conformó con insultarme. Se lanzó directamente sobre mí. Sujetó con fuerza la tela de mi vestido a la altura del hombro y comenzó a jalarla. «Quítate eso», espetó con rabia. «Suéltame», me alcancé a decir mientras intentaba apartarme. Pero Sabrina no se detuvo. Tiró con más fuerza. El sonido de la tela rompiéndose atravesó el salón, que había quedado completamente en silencio. El delicado encaje del hombro derecho se desgarró por completo. Era precisamente la parte que mi mamá había cosido cuidadosamente con sus propias manos pocos días antes del accidente que cambió mi vida para siempre. En un solo instante, aquel recuerdo irreemplazable quedó destruido. Sentí el aire frío sobre mi piel mientras veía los pedazos de tela colgando. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Las cámaras de varios invitados continuaban grabando y los destellos de los teléfonos iluminaban la escena una y otra vez. Yo apenas podía moverme. Llevé una mano al hombro intentando sostener el vestido roto, como si todavía pudiera salvar aquello que representaba el último recuerdo material de mi madre. Respiraba con dificultad. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero hice todo lo posible por contenerlas. No quería darles la satisfacción de verme derrumbarme. Entonces busqué con la mirada a la única persona que, en teoría, debía estar de mi lado. Sullivan. Lo encontré a pocos metros de distancia. Había visto absolutamente todo. Escuchó los gritos de su madre. Presenció cómo su hermana rompía mi vestido frente a todos. Ese era el momento en que cualquier prometido habría intervenido para detener la agresión y defender a la mujer que amaba. Pero él no hizo nada. Miró mi vestido destrozado. Después miró a su madre. Tragó saliva y su rostro perdió todo el color. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi el miedo reflejado en sus ojos. Un segundo después desvió la vista hacia el piso. Y, en lugar de acercarse a mí, dio un paso hacia atrás, escondiéndose entre los invitados. Me dejó completamente sola. Prefirió no enfrentarse a su madre antes que proteger a la persona con la que había prometido compartir su vida. En ese instante desapareció la imagen que tenía de él. Comprendí que no era el hombre valiente y noble que había imaginado. Simplemente era alguien incapaz de defender aquello que decía amar. Los invitados comenzaron a acercarse todavía más, atentos al espectáculo. Rita abrió la boca, lista para seguir humillándome delante de todos. Pero justo antes de que pudiera pronunciar otra palabra, un estruendo sacudió el salón. Las enormes puertas de madera se abrieron con tanta fuerza que todas las conversaciones se detuvieron de inmediato. El sonido firme de varios pasos sobre el piso de mármol hizo que el ambiente cambiara por completo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Mi abuelo Harold acababa de entrar.
A cada lado caminaban dos imponentes escoltas vestidos con impecables trajes oscuros. Su sola presencia imponía respeto. Sin necesidad de decir una palabra, los invitados comenzaron a hacerse a un lado, abriendo un camino mientras bajaban discretamente los teléfonos con los que momentos antes habían grabado mi humillación. Mi abuelo no perdió tiempo observando a los presentes. Su mirada fue directamente hacia mí. Vio el vestido desgarrado. Vio mi hombro descubierto. Y también reconoció, en un solo instante, que el delicado encaje cosido por las manos de mi madre ya no estaba ahí. La expresión de mi abuelo cambió por completo. Su mandíbula se tensó mientras avanzaba con paso firme hacia mí. Pasó de largo frente a Rita y Sabrina, como si ni siquiera existieran. Cuando llegó a mi lado, se detuvo unos segundos. Sin decir una sola palabra, comenzó a desabotonar su saco. Después lo colocó con cuidado sobre mis hombros, cubriendo el vestido roto y protegiéndome de las miradas que seguían clavadas en mí. El peso de aquella prenda me hizo sentir segura otra vez. Luego apoyó suavemente una mano sobre mi brazo. No necesitó decir nada. Ese gesto bastó para hacerme entender que ya no estaba sola. Entonces giró lentamente hacia la familia Vance. Su mirada era fría y firme. ¿Quién fue el responsable de esto?, preguntó con una voz tan fuerte que el eco recorrió todo el salón. El silencio fue inmediato. Las copas sobre las mesas vibraron ligeramente. Rita parpadeó confundida. Sabrina dio un paso hacia atrás y la seguridad que había mostrado unos segundos antes desapareció por completo. Era evidente que ninguna de las dos sabía quién era el hombre que acababa de entrar. Intentando recuperar el control frente a todos los invitados, Rita levantó la barbilla. Disculpe, respondió con una firmeza que apenas podía sostener. El personal de seguridad nunca debió permitirle entrar. Esta es una fiesta privada de la familia Vance. ¿Quién cree que es para irrumpir aquí y gritarnos de esa manera? Mi abuelo dejó escapar una breve risa. No era una risa de diversión. Era el tipo de sonido que hacía que toda la habitación se sintiera incómoda. Miró lentamente el elegante salón, los enormes candelabros, los detalles dorados del techo y cada rincón del lugar. Después volvió a fijar sus ojos en Rita. ¿Su fiesta privada?, repitió con absoluta calma. Hizo una breve pausa antes de continuar. Están dentro de un edificio que pertenece a mi empresa. Están disfrutando de un evento organizado en una propiedad que es parte de mi grupo empresarial. Y, aún así, tuvieron el descaro de humillar y agredir a mi nieta. El ambiente se volvió completamente tenso. Rita abrió la boca, pero no encontró palabras. Sabrina empezó a temblar visiblemente. Mi abuelo dio un paso al frente. Su voz volvió a resonar por todo el salón. Mi nombre es Harold. Soy el fundador y presidente del grupo empresarial propietario de este hotel y de decenas de establecimientos más en distintas ciudades del país. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Todos escuchaban en absoluto silencio. Ustedes vieron a mi nieta llevando una vida sencilla, trabajando honestamente y esforzándose por salir adelante. En lugar de respetarla, decidieron menospreciarla. Pensaron que podían humillarla, controlar sus decisiones y pisotear su dignidad sin enfrentar ninguna consecuencia. Luego señaló directamente a Rita. Que ella eligió vivir como cualquier otra persona porque quería aprender el verdadero valor del esfuerzo. Quiso conocer a la gente por lo que realmente era, sin que el dinero ni el apellido influyeran en la forma en que la trataran. Cada una de sus palabras cayó como un golpe sobre los presentes. En ese momento, muchos comenzaron a comprender que la mujer a la que habían estado juzgando durante toda la noche no era quien ellos imaginaban. La historia estaba a punto de dar un giro que nadie en aquel salón habría podido anticipar. Y esta noche, continuó mi abuelo con una serenidad que imponía más respeto que cualquier grito, ustedes mismos dejaron al descubierto quiénes son en realidad. Su arrogancia, su obsesión por las apariencias y la forma en que juzgan a los demás quedaron expuestas frente a todos. Un profundo silencio invadió el salón. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas de incredulidad. La mujer a la que, apenas unos minutos antes, habían despreciado por trabajar como recepcionista de hotel no era una desconocida.
Era la heredera del enorme grupo empresarial que estaba detrás de aquel mismo hotel y de una de las cadenas más importantes del país. La noticia cayó como un balde de agua fría. Rita perdió el equilibrio por un instante y tuvo que sujetarse de una mesa cercana para no caer. Su rostro quedó completamente pálido. Sabrina tampoco podía ocultar el impacto. Sus manos temblaban tanto que la copa de champaña resbaló de entre sus dedos y se hizo añicos contra el piso de mármol. Nadie se movió. Ella observaba los fragmentos de vidrio con la respiración agitada, como si apenas estuviera comprendiendo la gravedad de todo lo que había hecho. En ese momento entendió que había agredido públicamente a la nieta del propietario del lugar donde se encontraba. Mientras tanto, Sullivan salió lentamente de entre los invitados. Su expresión había cambiado por completo. El miedo y el arrepentimiento eran evidentes en su rostro. Intentó acercarse levantando las manos, como si quisiera explicar lo ocurrido o pedir perdón. Pero mi abuelo lo detuvo con una sola mirada. No hizo falta decir una palabra. Sullivan permaneció inmóvil. El ambiente era tan tenso que podía escucharse la respiración nerviosa de varias personas dentro del salón. Sin perder tiempo, mi abuelo levantó ligeramente la mano. El gerente general del hotel, que permanecía cerca de la entrada desde que comenzó el incidente, caminó de inmediato hasta nosotros con una tableta electrónica en las manos. Señor presidente, dijo con respeto, esperando instrucciones. Mi abuelo habló con absoluta firmeza. A partir de este momento, cancelen todos los beneficios especiales otorgados a la familia Vance. Quiero que se les restrinja el acceso a esta propiedad y a cualquiera de nuestras instalaciones. Además, el lunes a primera hora, el departamento jurídico revisará todos los acuerdos comerciales vigentes con las empresas vinculadas a ellos. Si existe alguna cláusula que permita finalizar esas relaciones, quiero que se aplique de inmediato. Las palabras apenas terminaron de salir de su boca cuando Sabrina rompió en llanto. Su empresa ya atravesaba una situación financiera muy complicada, y perder un cliente corporativo de esa magnitud significaba quedarse sin una de sus principales fuentes de ingresos. Mi abuelo continuó sin alterar el tono. Di una cosa más. Dirigió la mirada hacia Rita. Todos los descuentos corporativos aplicados a este evento quedan anulados. La factura deberá recalcularse con el costo total del salón y del servicio contratado. Si el pago no se realiza dentro del plazo establecido, procedan conforme a las políticas habituales de cobranza. Rita permanecía completamente inmóvil. La seguridad y la superioridad con las que había llegado esa noche habían desaparecido por completo. Entonces mi abuelo dio un paso hacia Sabrina. La observó fijamente. En su expresión ya no había enojo. Solo una firmeza absoluta que dejaba claro que las acciones siempre tienen consecuencias, sin importar el apellido o la posición social de quien las cometa. Mi abuelo mantuvo la mirada fija en Sabrina antes de hablar con absoluta serenidad. Y considérate muy afortunada de que no haya pedido la intervención de las autoridades en este mismo momento. Lo que hiciste fue una agresión y, además, destruiste una prenda con un enorme valor sentimental. Si vuelves a acercarte a mi nieta, responderemos por todos los medios legales disponibles. Sus palabras fueron suficientes para derrumbar por completo a la familia Vance. Rita, la misma mujer que días antes me había exigido abandonar mi trabajo y someterme a sus condiciones, perdió toda la seguridad que aparentaba. Incapaz de sostenerse con la misma firmeza de antes, comenzó a suplicar entre lágrimas. Por favor, cometimos un error muy grave. Heidi, perdónanos. No sabíamos quién eras. La observé durante unos segundos. Después respondí con tranquilidad. Ese es precisamente el problema. Solo muestran respeto cuando creen que alguien tiene poder o dinero. Si hubieran pensado que seguiría siendo una simple recepcionista, jamás habrían cambiado su actitud. En ese momento Sullivan logró abrirse paso entre los invitados. Tenía el rostro lleno de angustia y los ojos reflejaban un arrepentimiento que había llegado demasiado tarde. Extendió una mano hacia mí. Heidi, por favor. Déjame explicarte. Nunca imaginé que todo llegaría tan lejos. Podemos arreglar esto. Te amo. Lo miré fijamente. Curiosamente, ya no sentía rabia. Solo una enorme claridad.
Con calma, deslicé el anillo de compromiso fuera de mi dedo. Lo coloqué en la palma de su mano. No queda nada que explicar, Sullivan. El salón permanecía completamente en silencio mientras continuaba hablando. Cuando tu mamá quiso obligarme a firmar un acuerdo injusto, me pediste que aceptara. Cuando faltó al respeto a la memoria de mi madre, me exigiste que le obedeciera. Y cuando tu hermana me agredió delante de todos, decidiste dar un paso atrás en lugar de defenderme. Sullivan intentó responder. Las palabras nunca salieron. Respiró hondo, pero el silencio habló por él. Yo necesito compartir mi vida con alguien que tenga el valor de permanecer a mi lado cuando las cosas se complican, continué. No con alguien que encuentra el coraje únicamente cuando descubre quién es realmente la familia de su pareja. Hice una breve pausa. Nuestra historia termina aquí. Sin volver la vista atrás, tomé del brazo a mi abuelo. Los dos caminamos juntos hacia la salida del salón. Detrás de nosotros quedaron los intentos desesperados de la familia Vance por disculparse, junto con las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando las grandes puertas se cerraron, también se cerró para siempre ese capítulo de mi vida. Con el paso del tiempo comprendí una lección que jamás olvidaré. Nunca juzgues a una persona por el trabajo que desempeña, la ropa que usa o el dinero que tiene. El verdadero carácter se revela en la manera en que alguien trata a quienes cree que no pueden ofrecerle ningún beneficio. Y, sobre todo, valora a las personas que permanecen contigo en los momentos difíciles. Son ellas quienes realmente merecen compartir también tus mejores días. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en una situación como esta? ¿Crees que Heidi debió tomar acciones legales contra Sabrina por lo ocurrido? Déjame tu respuesta en los comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo video.